definir este objeto auxiliar que se llama Hamiltoniano. ¿Okay? Y a partir de ese vamos a encontrar la decisión óptima. Y este Hamiltoniano tiene un flavor de... ¿cómo lo pongo? Bien, primero veamos qué es exacto. Exacto va a ser el flow payoff, ¿no? Que usualmente es la utilidad descontada. Vas a tener de acá la multiplicación de la variable de coestado por el movimiento determinístico de la variable de estado, más básicamente la covarianza. Acá la notación admite muchos shocks, pero si quieren empiecen en números, entre la exposición que tiene el coestado y la exposición que tiene el estado. ¿Ok? Entonces, ¿perdón? No, olvídense de la traza. Imagínense que esto aparece porque si tú tienes muchas dimensiones de estados y muchas dimensiones de shocks, entonces esta de acá es una matriz, esto X se vuelve un vector y P se vuelve un vector. ¿Okay? Entonces, a la hora de hacer... entonces, para capturar todos los elementos que debo calcular, calculo esta matriz y calculo su traza. Pero pensémoslo en una sola dimensión, y esto es simplemente una multiplicación. ¿Okay? Por eso aparece el multiplicador tras de un número es el mismo número. Para llegar a esto, tú quieres probar el Stochastic Maximum Principle. Son varias páginas en libros de matemáticas. No lo voy a hacer. Pero, entonces acá lo vamos a tomar como una especie de receta, simplemente, de cómo vamos a optimizar. Y de hecho, el Maximum Principle, que es la parte no estocástica, podrías pensar tú en cómo verlo, pero este de acá es más complicado. Bien, entonces, este es el setup. Te das el problema y tú dices, bueno, lo voy a resolver con Stochastic Maximum Principle, voy a necesitar este señor, lo defino, voy a necesitar este señor, lo defino. ¿Ok? Y de ahí las condiciones, ¿qué te dice el teorema? Te dice, ok, con estas variables auxiliares la manera como vas a encontrar las decisiones óptimas es la siguiente. Primero, este drift, ¿de acuerdo? Que yo les dije que va a venir de las condiciones del problema. Este es el drift de la variable de coestado, es menos la derivada del Hamiltoniano con respecto al estado. ¿Okay? Si hay muchos estados, va a haber muchos coestados y va a ser muchos de estos. ¿Okay? Esto no tienes que... ¿A qué te refieres como yo? De nuevo, ¿me estás preguntando cómo derivo esta condición? No lo voy a... El teorema te dice, oye, tú planteas esto y las condiciones son estas para optimización, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Que es la derivada del Hamiltoniano con respecto al estado, donde acá está evaluado en este A son las acciones, ¿qué acciones son? Son las acciones que optimizan el Hamiltoniano. ¿Ok? Y luego hay una condición final para tu Lagrangiano, porque este problema es en horizonte temporal finito, y tienes un bequest o una especie de final payoff que es estocástico. ¿Okay? Entonces esta condición es como tu condición de... va a convertirse en condición de transversalidad. Entonces estas son las condiciones que el teorema te dice que tienes que cumplir para tener optimalidad, ¿no? Y el teorema dice eso, ¿no? Si tú te encuentras un P y sigma, que son la solución al backward stochastic differential equations, para los controles que maximicen A, eso es lo que básicamente resuelve este BSD dado esta primera condición. Y también tienes que una condición de concavidad para que no estás seguro de que estás hallando el máximo. Y una condición de concavidad también al peo final, entonces tienes un optimal point. Esta condición de concavidad al peo final usualmente no lo vamos a tener porque nosotros vamos a ver horizonte temporal infinito. Esto se va a convertir en una condición de transversalidad que por el momento no voy a... y de hecho acá no sé si esta es la versión correcta pero no vamos a chequear en este punto. ¿Okay? El que era en la... Un minuto. Sí. A la hora de, en realidad, de resolver esas tres condiciones en realidad no se usan, ¿no? Porque a la hora de hablar de Hamiltoniano,
Bueno, definitivamente la segunda sí, ¿no? Porque ¿cómo encuentras tú la condición de primer orden? Para armarlo obviamente no usas nada. Para hallar las personas de condición es el segundo. Bueno, acá no lo utilizamos porque nuestro problema de versión de infinito, entonces este va a infinito. Y el primero, muchas veces el P que vamos a encontrar es el valor marginal del dinero, el B, y ese termina siendo un stochastic factor. Entonces el P termina siendo esta valoración marginal del dinero que sí aparece en la maximización. Acá respecto a es el control. El control, sí. No, X es el estado. No, pero a ver. Este problema, acá es control con estado. No estoy usando el problema del portafolio. Este X es diferente al X del que estás hablando tú. Me pregunta ya. Disculpa. ¿Me pregunta? ¿Perdón? Simplemente es imagínate si este fuera un problema de un agente que consume, de repente al morir deja herencia, ¿no? La felicidad que te va a dejar herencia. Una cosa así, es como una especie de esta, porque o la utilidad residual al final del problema. Pregunta. La derivada de G sub D sería como una utilidad marginal de lo que yo quisiera dejar al final. Correcto. Del periodo. Sí, es como un matching, ¿no? Porque este va a ser ¿qué te está diciendo esto? Esta es la utilidad marginal, si esto fuera un problema del tipo portafolio, esa sería la utilidad marginal de dinero y te va a decir que la utilidad marginal tiene que tener, que las derivadas tienen que conseguir en ese punto, ¿no? Un trade-off entre lo que dejas acá, y lo último que estás acá. Bien, mira, acá me falta el cliente. Muy específica el proceso de la región. ¿Qué términos significa la evaluación? ¿Se pone para...? Creo que lo que te está refiriendo es, oye, no has resuelto realmente lo que yo presenté, no estoy resolviendo para P, que es una cosa endógena que tengo que resolver. La razón por la cual estoy haciendo eso es porque usualmente vamos a utilizar, este curso solo vamos a utilizar si es que lo utilizamos, esto casi máximo principio para que ya condicione el primer orden. Y después, como vamos a resolver recursivo todo, es que el P lo reemplazas por la derivada del valor con respecto al estado. Y con eso ya tienes una ecuación. Con eso vas a transformar esto en una PD y puedes resolver. Estas condiciones lo que manejaba las tenemos que aprender de memoria. Yo diría que sí. Mejor asegúrese, porque si no, ¿qué vas a...? No, es que básicamente son dos condiciones y en palabras, se ven horribles, pero en palabras no es tan complicado. Planteo hamiltoniano y necesito el A que maximice esta cosa. Listo, ese es el 2. ¿No? Y el primero en realidad muy pocas veces lo uso para resolver el problema directamente, porque cambio P por la primera derivada. Pero la otra es que básicamente este drift es menos esta derivada con respecto a X. Y tiene cierta lógica porque por cada estado tienes un coestado. ¿Okay? Por eso llamamos coestado. Pero a ver, en el gran esquema de las cosas, yo no me molestaría que, no sé, que tenga una especie de papel con fórmulas, pero termina siendo complicado. Tendrá que conversar cómo es, entonces no es tan difícil. ¿Por qué dice Max, A es Max A perteneciente a, no sé, ¿por qué pertenece? Según la ecuación de siguiente página. ¿Por qué él pertenece?
No, ese es argmax. Y Porque puede ser que el hamiltoniano tenga múltiples máximos. Ya. Entonces esto simplemente te dice que el A tiene que ser uno de esos señores que está maximizando. O sea, argumento que maximiza. Aparte que es o sea, no puede ser igual acá, no, porque este sería la función de valor, sería el max. Acá lo que quieres es el señor que maximiza. Profesor, este método se puede utilizar solo para problemas con horizonte temporal finito o también con infinito? No, vamos a utilizarlo para problemas de horizonte temporal infinito y en manera práctica lo que voy a decir es ignoren esta condición. Esto se transforma en una condición que es un límite que para fines prácticos todos los problemas que vamos a resolver se va a cumplir, así que no vamos a estamos con eso. Bien. Entonces, La pregunta que hizo justo al final de los últimos modelos, ¿podría volver a interpretarla? ¿te refieres a esto rápido? Sí. No. Ya, el último modelito que vimos, y aprovecho para... A ver, el último modelo que vimos, otra simplificación de este modelo de dos agentes que estábamos viendo. Recuerden, el modelo de dos agentes que vimos era de dos agentes, uno más productivo que el otro, pueden prestarse dinero a tasa libre de riesgo, pero hay un límite de endeudamiento, ¿okay? Y no hay tampoco mercados para hacer trading de riesgo, porque el capital, que es el único capital físico que hay en la economía, no hay un activo financiero que me permita descargar riesgo. Si yo compro capital para fines de producción, también tengo que aceptar el riesgo que viene con eso. ¿Okay? Ese es el setup general, y hemos estado viendo algunos casos especiales. El último caso especial, el que vimos ayer, es este de Kiyotaki-Moore, que es la versión donde no hay riesgo, no hay riesgo fundamental en el modelo, los shocks no afectan acá. Tampoco vamos a pensar que haya ningún tipo de riesgo endógeno que de repente podría haber, y nos vamos a centrar en este collateral constraint. ¿Okay? Entonces, ayer vimos ese modelo, resolvimos y vimos que la solución tenía había dos situaciones, ¿no? Esta situación y dependía de qué tanto wealth tenía este experto, este agente key en la economía. ¿Okay? Si su wealth era lo suficientemente alta, ellos podían manejar todo el capital sin necesidad de tener un leverage tan alto, o sea, sin violar su leverage constraint, ¿no? El límite de endeudamiento este. ¿Okay? Pero si no estaban bien capitalizados, lo que pasaba era que ellos iban contra el constraint, se prestaban todo lo que podían, pero incluso prestándose todo lo que podían no pueden manejar todo el capital. Y tienen que vender, o parte del capital tiene que ser manejado por sectores menos productivos. ¿Okay? Eso tiene consecuencias en términos de input allocation, tiene consecuencias en términos de output. ¿Okay? Pues se produce menos. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, cuando pasaba esto, y acá en el gráfico, en el eje X, lo que tienen es este eta, que va a ser la variable de estado, que es el wealth share del sector de expertos. Y lo que tenemos acá son gráficos de equilibrio. Acá, por ejemplo, está el leverage, esto debería ser el X. Y bien, obviamente cuando tienen todo el capital no necesitan ningún leverage, no uno, porque solo existen ellos. Pero conforme empieza a tener más y más wealth el experto, yo necesito tomar leverage para manejar todo el capital. Y va a llegar un punto en el que ya hago hit de mi leverage constraint. Entonces ya no puedo no puedo seguir endeudándome más, y si mi riqueza cae, tengo que vender capital. ¿Okay? ¿Perdón? Ese es el X. Sorry, que me saqué los
los dibujos de los slides de alguien más que tiene otra anotación. Pero Sobre el límite de endeudamiento es la mitad de tu riqueza, ¿no? Porque el doble de capital es concepto de acción. sí, o sea, acá sí, el límite de endeudamiento es la mitad de tu riqueza, entonces puedo tener solo es uno, el límite este que yo llamo L hat es 1 sobre 1 menos el L chiquito que está acá, que es un 9. Por eso 2. ¿Ok? Pero lo importante es que en esta región, ¿qué pasa? El wealth del experto se vuelve key para los resultados del modelo. ¿Por qué? Porque ahora en esta región, si tú mueves wealth, no mueves el capital allocation. Porque mueves wealth y lo único que pasa es que los expertos toman más endeudamiento, pero siguen manejando todo el capital. ¿Ok? Acá, en la región de acá, donde están poco capitalizados, si tú mueves el wealth del experto, mueves cuánto capital maneja. ¿Ok? Entonces, cualquier shock potencial que pueda dañar o que pueda perjudicar a los expertos en esta región va a hacer que una parte del capital que antes manejaban los expertos pase a manos de la gente que es menos productiva. Eso va a generar que se produzca menos y va a generar que el precio del capital caiga. Por eso está pendiente positivo acá. ¿Ok? ¿Qué más? Y esa es una de las principales ideas en Kiyotaki Moore, es esa, que debido a este collateral constraint termina siendo clave la riqueza que tenga este sector más productivo, o este sector clave en la economía, de manera como lo quieras pensar. ¿Puedes repetir qué pasa con cada sección? A ver, este modelo no tiene shocks, ¿ya? No tiene shocks agregados, pero imaginemos que hay lo que llaman zero probability shock. Algo pasa que nadie lo esperaba, con cero probabilidad, pero pasa, y se mueve la riqueza del experto. Le destruyo parte de su riqueza o le transfiero parte de la riqueza del experto al household, como quieras. Entonces, yo les estoy diciendo es que hay dos situaciones muy distintas en este modelo. Una situación es cuando este ETA es muy grande y no hay leverage, el leverage constraint no está binding, y otra situación es cuando el ETA es pequeño y el leverage constraint es binding. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando el leverage constraint no es binding? Si hay una transferencia no tan grande de recursos del experto hacia el household, bueno, el experto tendrá menos riqueza, pero puede tomar más deuda al punto de que sigue manejando todo el capital. No es necesario liquidar, vender el capital al menos productivo. No, porque ellos pueden simplemente tomar más deuda y financiar su posición. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que el input allocation no está cambiando. Entonces no hay un efecto real sobre el producto, y el efecto sobre precio del capital, si quieres vamos a pensarlo como muy pequeño, ¿no? Que es en estas donde la pendiente solo viene por el diferente descuento. Ahora, situación muy diferente, si yo recibo el shock, por ejemplo, acá en punto 2, donde estos señores están contra el constraint y se les destruye un poquito de capital, de network, ellos tienen que vender el capital. ¿Por qué? Porque su posición de capital está ahí, es un multiplicador, es simplemente, su posición de capital es su posición de network escalada por el constraint. Entonces, si yo le destruyo un poco de network, ellos van a tener que vender capital. Entonces, y esto tiene un efecto sobre la economía. ¿Por qué? A ver, si yo tengo ese network effect. Primero, que hay un efecto porque, bueno, menos network, voy a poder, tengo que vender capital porque estoy contra mi leverage. ¿Ok? Pero no se queda ahí, sino que aparte de eso cae el precio del capital. ¿Qué quiere decir? Que mi leverage constraint se hace más tight, porque recuerden que el leverage constraint está ligado al precio del capital, al valor del capital. ¿Correcto? Entonces el leverage constraint se hace incluso más tight, y lo que tengo que hacer y ese es como un second round effect. Lo que ven ustedes en la solución acá ya incorpora todo eso, porque ya está la solución como función de esto. Pero ¿quién me ayuda con la traducción? Exacto, o sea, menos, no, el límite es más estricto. ¿Por qué? Porque tu límite de capital
el límite de cuánto te puedes endeudar, perdón, depende del valor del capital. No es una fracción del valor del capital. Si el precio del capital cae, me puedo prestar menos. A eso me refiero. Pero ahí ya, ahí cuando casi cubre el shock en 0.2 y el efecto ya es de que el experto no puede manejar todo el capital y necesita empezar a vender. Es porque justamente ya se llegaron a comprar un tope de endeudamiento porque es no. Sí, porque ya llegaron a un tope de endeudamiento. ¿Sí? O sea, hay un shock, ahí llegaron al tope de endeudamiento, tengo que vender. Pero cuando tengo que vender no solo es que, mi endeudamiento era... no solo es que tengo que vender y puedo mantener el mismo endeudamiento. No, ahora el endeudamiento incluso tiene que ser menor, porque el precio del valor de mi capital está cayendo. Bien, entonces entonces Yotaki Moore resalta esto, ¿no? Que tienes, va a depender, que en este tipo de regiones vas a tener este efecto de... Ellos quieren resaltar se usa para pensar de por qué es importante, por qué puede ser importante el web network o la distribución de riqueza entre sectores. Bueno, puede ser importante porque si algún sector clave está muy comprometido, puede generar este tipo de efectos, ¿no? Que los shocks tengan este efecto de amplificación porque van a tener efectos sobre el capital allocation. Bien. Entonces, y a la derecha lo que estaban viendo los gráficos, ¿qué tengo acá? Acá tengo ese es el gap de retorno que recibe el household y del retorno que recibe el experto. Recuerden que el retorno que recibe el household es una función de cuánto capital maneja. ¿Okay? Si manejan cero capital, el retorno, el gap es básicamente cero. Pero si empiezan a manejar algo de capital, cuando empieza acá, empieza a haber un gap, ¿no? Empieza cada vez, su productividad es cada vez menor y menor, dependiendo de cuánto manejan. Y ese es este gap de acá. Y lo que tienes acá es la dinámica de ETA. ¿Okay? Este nu ETA es básicamente cómo se está moviendo el well share del experto. Y acá lo que pueden ver acá es que en el lado donde el constraint no es binding, esto es negativo. ¿Por qué? Porque cuando no es binding y todos tenemos el mismo retorno, la única diferencia entre cómo se mueven los wealth es dependiendo de qué tan impacientes soy. ¿Okay? Y en nuestro modelito, en este modelo, el experto es más impaciente que el household. ¿Qué quiere decir? Que va a comer a una tasa mayor. ¿Qué quiere decir? Que se va a gastar los recursos más. Entonces, por eso es negativo cuando el constraint es binding, que es de 0.5 para acá. Por ejemplo, cuando el constraint no es binding. Y cuando estás del otro lado, hay otra fuerza adicional, que es que el experto termina teniendo un retorno mayor, ¿no? Un retorno mayor al retorno que tiene el household en su portafolio. ¿Okay? Entonces es una fuerza que empuja para el otro lado. Y eventualmente overcome domina y se vuelve positivo. Una cosa que se puede probar es que este punto de acá donde cruza cero es el estado estacionario de este modelo, ¿no? Porque es el punto donde si tú empiezas con ese well share no se mueve, ¿okay? Porque no hay shocks acá que te empujen para un lado o para el otro. Si ven acá, ese estado estacionario está en la región en la que el constraint es binding, ¿okay? Porque está de la izquierda del punto, al lado de allá del punto 5. ¿Okay? Eso es un feature de este gráfico, pero es algo que puedes probar que pasa siempre. ¿Por qué? Porque ya les hice el argumento de que si estás donde no es binding, eso necesariamente te está empujando hacia la izquierda. ¿Okay? En este lado sí hay fuerzas que se contraponen. Entonces, este es el estado estacionario. ¿Puedes repetir cuál es la fuerza que lleva a la izquierda? Que se lleva hacia... Que empuja hacia la izquierda cuando estamos... Ese es que la tasa de descuento del experto es mayor que la tasa de descuento del house, o sea que es más impaciente. ¿Ok? Entonces,
hay otro punto fijo cuando el 1, ¿no? Lo que pasa es que cuando es 1 o 0 solo hay un agente en la economía. Entonces, claro, acá solo hay expertos. O sea, en realidad, pues, si estás un poquito a la izquierda de 1, es siempre negativo y te vas para allá. Y si, la única manera de llegar a 1 en este modelo es que empieces en 1. Pero si empiezas en 1, no tiene mucho sentido el modelo porque solo hay un tipo de agente. Profe, ¿qué es no? Este mu eta es el drift del eta. No solo lo he presentado, no se usaba, pero es este señor. Pero... Bueno, este señor entre eta, para ser preciso, porque es geométrico, pero la misma. Pero intuitivamente no... ¿Perdón? Intuitivamente no es... Intuitivamente, no, a ver, ¿qué es esto? Este es el Welcher del experto. Esto es la dinámica del Welcher del experto, que es totalmente determinística en este modelo. ¿Okay? Esto acá, la fórmula, ¿y qué es lo que tiene intuitivamente? ¿De qué depende? Como les dije, depende de la diferencia entre tasa de descuento. ¿Okay? Esto siempre es positivo. Entonces, mientras el experto tenga una tasa de descuento mayor que el household, entonces eso va a ser negativo. Y esta es la parte, o sea, perdón, este es del lado derecho del gráfico, este es del lado izquierdo del gráfico. ¿Okay? Que tiene el mismo componente, pero tiene otra fuerza acá, que era la que estaba. Lo de arriba está reemplazando para allá. Ayer conversamos de cómo para hallar esto de acá, no, esto de acá lo he derivado ya yo les he presentado cómo derivar esto, les he dicho, ¿recuerdan? Eso de ahí que he presentado es una versión simplificada de este de acá, y este de acá es simplemente aplicar esta fórmula, que es, ok, tienes los networks, de los dos agentes, y tienes eta, que es la definición, eta es simplemente este ratio, y se aplica la fórmula de eta, te queda eso. ¿Okay? Entonces, para el modelo en particular del que estamos hablando, eso se transforma en esto, en la versión general, y en esto, en el modelito, en este caso, en este. ¿Okay? A la derecha es No, a ver, entonces no estamos entendiendo el gráfico. A ver, ¿qué es este gráfico? Eta es la riqueza relativa del experto con respecto al total de la economía en Q de House, ¿no? Es este eta, N de EH sobre N de H más N de E. ¿Okay? Entonces, lo que a la derecha quiere decir que tienen más riqueza relativa, ¿no? O sea, acá el punto 5, los expertos controlan la mitad de la riqueza en la economía. El punto 2, solo el 20%. El punto 8, el 80%. Pero en todos los puntos están los dos tipos de gente. ¿Estamos? ¿Sí? Tengo una diferencia que ahí en el gráfico están los dos tipos de están los expertos y los en la que acaba de explicar ahorita. A ver, creo que tenemos que dar un paso para atrás y pensar ¿qué es lo que está? A ver, nosotros tenemos un modelo. Estamos encontrando, hemos dicho que lo que vamos a encontrar es el equilibrio del modelo. Y en particular estamos enfocándonos en los equilibrios que son funciones de los estados agregados. ¿Okay? Entonces, este de acá, por ejemplo, este Q es el precio del capital. ¿Okay? Ese precio del capital está como función del estado agregado de esta economía, que es el Welcher de los expertos. Ahora, eso no está, o sea, es el equilibrio del modelo. ¿No? Si en un momento del tiempo el eta tiene cierto valor, esta función te dice cuánto va a ser el precio del capital. ¿Ok? Pero obviamente el modelo, siempre que el eta sea distinto de 0 o de 1, ¿no? que son los extremos cuando uno controla todo, siempre tiene expertos y household.
Cuando el eta cambia, su riqueza relativa cambia, pero no cambia los primitives del modelo, que son las preferencias, la tecnología, los agentes que están ahí y todo eso, ¿no? Entonces, y lo mismo para todos ellos. Todo esto, lo que te estoy mostrando acá es el estado agregado de la economía y cuál es la solución para algunas variables, este es el capital. Entonces es una descripción total de qué está pasando, porque si tú me das una economía, me tienes que dar un punto inicial en riqueza relativa. Imagínate que ese punto inicial sea punto 8. ¿Ok? Entonces mi función me dice, ok, hoy día tienes punto 8, la riqueza, este eta es punto 8. Entonces como yo llevo esta función, yo sé que hoy el precio del capital va a ser este. Más aún, como sé cómo se mueve mi eta, yo te voy a decir, el precio del capital es este y eta se mueve negativamente, entonces eta va a empezar a ir para la izquierda. El siguiente instante del tiempo, eta va a ser un poquito menos, el precio del capital va a ser un poquito más, según esto, se va a seguir moviendo hacia la izquierda. Entonces, esto te resume la solución del modelo. ¿Ok? Entonces, así como te da el precio del capital, te da todo el resto. Te dice, estás en punto 8, entonces mira, este es el leverage que van a tomar, el X que van a tomar los households, y de ahí se puede derivar que, por ejemplo, el nivel de capital que tienen perdón, es el leverage que va a tener el experto, el nivel de capital que tiene el household es 0, ¿no? Que los retornos son básicamente lo mismo, porque este señor está manejando, el no productivo está manejando 0. Entonces, estos gráficos de repente no es la manera tradicional como ustedes han visto soluciones, probablemente están mucho más acostumbrados a cosas como esta, que son impulse response functions. Yo te digo, hoy hay un shock y veo cómo se mueve. Pero es una descripción mucho más completa, es una solución global, ¿no? Te doy la solución para el modelo en todos los escenarios posibles. Esto de acá, como vamos a ver, es una solución, es simplemente un path particular que puede tomar. ¿Okay? Con esto de acá yo puedo inferir el impulse response function que les he mostrado, pero cualquier otra cosa que esté pasando. ¿Okay? Estamos un poquito en sintonía ahora con lo que estamos viendo. Una consulta, ¿cambian mucho los resultados generales si los individuos son más impacientes? ¿A qué te refieres con...? Digamos los sentidos, que primero sube el punte, luego baja un poco, o que... A ver, si quieres, podemos verlo en las soluciones. Mira. Primero nivel intuitivo. Esta pendiente del precio del capital no va a depender de quién es más impaciente o quién es menos impaciente. Porque esa pendiente del precio del capital, esa pendiente positiva al lado izquierdo, viene del hecho de que cuando hay un shock yo tengo que vender capital menos productivo. ¿Okay? Entonces, si hay un shock negativo vendo capital, si hay un shock positivo puedo comprar más capital. ¿Okay? Entonces esta pendiente no va a cambiar. Ahora, esta pendiente negativa acá sí depende depende de quién es más impaciente. Si el experto es más impaciente vas a tener una pendiente negativa, si el household es más impaciente vas a tener una pendiente positiva de segunda parte. ¿Por qué? Porque acá miren, si ustedes van al Market Clearing Condition, viene la fórmula para Q. Y esto depende exclusivamente, en la zona de la derecha, de 1 de AE sobre este promedio ponderado de Ross, ¿no? Entonces, ahí pueden verlo, el promedio ponderado, si pones más hacia, conforme eta sube, pones más hacia ROE. Eso, si es que ROE es mayor, eso hace que el denominador sea más grande y todo cae. Si es que ROE es menor, eso hace que el denominador sea más chiquito y todo sube. ¿Ok? Ahora, si quieres la razón intuitiva de por qué estas tasas de descuento están en este modelo, es porque en esta sección lo que tienes es que la oferta de bienes está fija, porque se está produciendo a tasa E, porque todo lo está manejando el experto, y la demanda agregada va a variar con las tasas de descuento. Entonces, entre más tasa de descuento tengas, tienes como que tienes más demanda agregada. La demanda agregada va a depender de tasa de descuento por riqueza, ¿ok? Pero el producto está fijo. Entonces, si tú tienes más tasa de descuento en agregado, necesitas que el valor de la riqueza caiga para que el producto siga fijo, porque no se está moviendo. ¿Ok? Por eso necesitas esa relación con él. Bien.
Entonces estamos todos más o menos de acuerdo con este gráfico, si podemos ahora entender qué cosa nos está diciendo. De nuevo, es una descripción completa de lo que está pasando en esta economía, con dinámica y todo. ¿Okay? Esta es una versión determinística. Lo que vamos a ver hoy durante la clase es una descripción así de completa para también un modelo en el que tengamos riesgo agregado. ¿Okay? ¿Podría volver a explicar un poco el Superior derecho. Esta es la diferencia entre retornos de... Disculpe por la traducción. Es la diferencia entre el retorno que tiene el experto y el retorno que tiene el household. Recuerden que cuando el household maneja cero capital, su retorno es, si quieres, por la forma funcional que se ha elegido, y está acá abajo, por cierto, su retorno es igual que el del experto, pero solo en ese punto cero, ¿no? Apenas empiecen a producir, su retorno ya es menor. ¿Okay? Pero acá no están produciendo nada. A partir de este 1/2 empiezan a comprar capital y empieza a caer su productividad. Y entonces eso abre el gap entre la productividad del experto y la productividad del household. ¿Sí? Ya. ¿Por qué pasa en el gráfico de precio de capital de esa forma? ¿Por qué primero sube y luego...? Pues ya lo he explicado. ¿Recuerda? ¿Por qué dije que la pendiente de capital es positiva? Porque entre más network, en este lado izquierdo, el network de la gente, el network del experto, su riqueza relativa está ligada a cuánto capital maneja. Entonces, entre más tenga, más capital tiene, el sector más productivo, el porcentaje de precio de capital es mayor. Y la pendiente negativa, como expliqué en la penúltima pregunta, creo, viene por las tasas de descuento que son distintas. Y viene directo de la de esta fórmula, ¿no? Que el precio del capital es la productividad del experto sobre este promedio ponderado de tasa de descuento. Y el hecho de que estoy eligiendo una tasa de descuento mayor para el experto. Listo. Entonces, estamos todos en la misma página con la solución de este modelo. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Ahora lo que estoy haciendo es graficando lo que les había dicho. Estoy usando esta solución completa para hacer un impulse response function. Básicamente lo que estamos haciendo acá es diciendo, oye, imagínate que estoy en este puntito de acá, ¿ok? Que es el estado estacionario. Imagínate que hay un shock que hace que el 30% de la riqueza del household del experto vaya al household. ¿No? Es un shock con cero probabilidad. ¿Por qué tengo que hacer un shock con cero probabilidad? Porque mi modelo no tiene shocks. Entonces, es lo que llaman, no sé si han escuchado una vez, un MIT shock. Es tener un modelo que no tiene shocks y decir, bueno, pasa algo que nadie se esperaba. ¿Y por qué? Y vemos cuáles son sus consecuencias. Ahora, esto es sujeto a crítica, porque tú dices, oye, ok, pero no puedes hacer una teoría de ciclos económicos reales con puros shocks no esperados, si es que tú piensas de que el hecho de que podría llegar un shock afecta el comportamiento de la gente. ¿Okay? Que es algo que es muy natural y cosas como incertidumbre, recesiones son muy importantes. Pero en fin, hagamos eso acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la literatura actualmente? Dice, bueno, estoy en este shock y, bueno, la literatura en realidad lo que hace es, en lugar de tener toda esta solución, tienes una aproximación a la solución de este puntito. ¿Ok? Y de ahí extrapolas cómo son las dinámicas. Pero vamos a hacer nosotros con nuestra solución global, podemos ver la solución exacta, no la aproximación. Decimos, estamos acá y hay un shock, imagínate que te bota hasta punto 2. ¿Okay? O en realidad acá lo puedo ver hasta... no, porque es el cambio porcentual. Imagínate que te bota en un lugar a la izquierda. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si saltas inmediatamente a este lugar a la izquierda, bueno, vamos a ver ahora cuál es el precio, qué pasa con el precio del capital, puedes ver qué pasa con cada una de las variables, ¿no? Y de ahí puedes dejar a la economía correr, ¿no? Porque acá está la dinámica. Entonces tú sabes que este es positivo, esto va a empujar hacia la derecha. ¿A qué velocidad? Bueno, está dado por esto, justamente por el drift. Entonces si yo hago eso,
puedo recuperar este tipo de impulse response functions. Y acá estoy viendo qué pasa con el eta y qué pasa con el precio del capital. Y bueno, estoy tratando de pensar. Y esos son los gráficos que usualmente les presentan cuando haces una aproximación. Porque cuando haces una aproximación a la solución y solo tienes una solución, básicamente algo algo local en este punto, bueno, veo cómo se perturba y veo cómo regresa. Está bien, esta es una solución exacta a partir de la solución global que tenemos en el modelo. Y ahora voy a hacer algo que es como un detour, que es básicamente para pensar un poquito más en detalle sobre la contribución y el espíritu del paper de Nobu. Que va a tener que ver con qué es lo que normalmente hace la literatura para solucionar, pero no, en este curso ustedes no van a tener que hacer log-linearizar y ese tipo de cosas que van a aparecer en los siguientes slides. ¿Okay? Pero ¿qué hace lo que hace la literatura? La literatura dice, bueno, primero encuentro este puntito, ¿ok? Entonces, encuentro el steady state y después log-linearizo las dinámicas, o sea, busco una solución lineal en logs para la dinámica del sistema. ¿Okay? Entonces, el estado estacionario, como yo les estaba diciendo, bueno, ustedes primero dicen, bueno, si el constraint no fuera binding, yo sé que esto siempre es negativo, entonces no puede ser el estado estacionario. El estado estacionario tiene que ser cuando el constraint es binding. Y la condición es que este mu eta sea 0, entonces si yo voy de acá a regreso, y digo, mira, acá está mi mu eta, para que sea 0, este cosa en corchetes cuadrados tiene que ser 0. Conclusión. Entonces digo, bueno, esta es la condición para que eso sea 0, y este segundo de acá es el precio de estado estacionario, donde ya reemplacé el capital, el kappa. ¿Por qué? Porque yo sé que el kappa va a ser simplemente proporcional a la riqueza del experto, porque es una situación en que el constraint está binding. ¿Correcto? Entonces tengo dos ecuaciones, tengo que resolver para QSS y para eta de SS, entonces simplemente opero y tengo mi... Bueno, acá no está closed form porque acá he dejado todavía implícita la solución del eta de estado estacionario. ¿Por qué? Porque esto es una función, no he reemplazado, es una función, todavía no he reemplazado exactamente qué es la función, pero para una función en particular se puede resolver. Para esta función, que es una función relativamente simple, lineal, te queda esa solución. ¿Okay? Simplemente es algo. Entonces, puedo encontrar el estado estacionario y para esta solución en particular, para la función en particular que he puesto, puedes ver que este eta de estado estacionario cae cuando el leverage constraint es mayor, o sea, cuando me puedo prestar más. El eta de estado estacionario cae, puedes probar que el kappa de estado estacionario sube, y también que el Q sube, el precio del capital. Bien, eso no es tan relevante. Y de ahí que hacer, entonces podemos encontrar este punto, que no nos debería sorprender mucho, y de ahí lo que hace la literatura es, el paper original lo que hace es log-linearizar la dinámica, básicamente encontrar una dinámica lineal de estas variables con sombrerito, donde las variables con sombrerito simplemente son log deviations, como es el percentage deviation con respecto al valor de estado estacionario. ¿Okay? Se puede log-linearizar, no voy a ir por los pasos de una log-linearización, no tienen que saber eso, pero la idea es que una log-linearización te da pues
Una buena aproximación local, ¿no? La linealización en este caso son los puntitos naranjas, ¿ok? Es una línea, ¿no? Lineal en el espacio de log, pero obviamente para shocks grandes o para situaciones que están muy lejos del steady state, del punto donde he aproximado, pues la aproximación cada vez es peor y peor, ¿correcto? Esto simplemente para decir de que si yo tomo esta ruta de log linear SAR y ver dinámicas locales, pues pierdo efectos que pueden ser muy no lineales, ¿no? O sea, si yo hago una log lineación acá y hago una línea, ves como la dinámica te diría la línea que es tangente al punto que he elegido, y yo pienso, oye, ¿qué pasa cuando el network cae hasta punto 1? Pues esta línea que queda tangente acá va a decirme que vas a irte como a 10, cuando la dinámica real te está diciendo que te vas como a 5. ¿Okay? Es simplemente este punto de que si la dinámica es no lineal, vas a perder o vas a estar cada vez entre más grande y más lejos estés del estado estacionario, más grande va a ser el error que estás introduciendo por tratar de resolver esto todo de manera lineal. ¿Okay? Entonces algo que igual se hizo esto durante mucho tiempo y igual tenemos insights interesantes incluso así. No voy a discutir un poco de esto. Ahora déjame simplemente para terminar este lado discutir este par de gráficos. Entonces, a ver, en el paper, en la contribución de Kiyotaki y Moore, ellos encuentran que este collateral constraint puede generar estos efectos de amplificación. ¿Por qué? Porque ya era lo que les explicaba un poco cuando hice la introducción de persistencia y amplificación, ¿no? Tú tienes persistencia porque el network se demora en volver, y tienes amplificación porque al saber tú que el network se va a demorar en volver, el precio hoy, anticipando que el precio futuro, que los flujos futuros son malos, va a caer y ese precio le va a golpear a tu colateral. ¿Okay? Entonces tienes este efecto de amplificación. Entonces cuando ahí tienes un shock así como el que he descrito de redistribución de wealth o de pérdida de wealth en el sector clave, vas a tener el efecto directo de redistributivo, vas a tener lo que llaman price network effect, que es el precio del capital cae y eso le pega más a los expertos porque ellos están más expuestos, ¿no? Ellos tienen posición de capital más grandes que los households, entonces ahí vuelves a afectar su riqueza relativa. Y también obviamente porque el collateral constraint se hace más tight y se pueden prestar menos. ¿Okay? Entonces hay como todos estos tres efectos están metidos en la solución que yo les estaba mostrando, y lo que acá vamos a hacer, o el gráfico que les voy a mostrar, es un intento de descomposición, y el intento de descomposición va a ser el siguiente. Básicamente lo que se va a hacer acá es solucionar el modelo asumiendo que el leverage constraint no se mueve. O sea, el leverage constraint este límite de endeudamiento, que era un porcentaje de tu valor de capital, está escrito en el modelo como Q, el precio del capital hoy, ¿correcto? Lo que voy a hacer para tratar de descomponer y ver cuánto viene por este efecto de que el precio del capital caiga y eso hace que mi constraint sea más tight, o sea más restrictiva, lo que se va a hacer es cambiar ese collateral constraint, o cambiar ese límite de endeudamiento, y que no dependa en el precio del capital hoy, sino que no dependa del valor del capital corriente, o sea, el valor del capital en T, sino que dependa del valor del capital valorado al precio de estado estacionario, al Q de estado estacionario. ¿Okay? Entonces de esa manera vamos a apagar este efecto que te hace que te puedas prestar menos. ¿Okay? Esa es la idea, no es más para... Entonces, antes tenías algo como
como esto, que kappa sobre N es el endeudamiento, era menor o igual que 1 sobre 1 menos L. Ahora ya no es, este L está multiplicado por este ratio porque todo lo que te puedes prestar no es Q, sino es no depende del precio que se va a mover, sino depende del precio estacionario que está fijo. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? A ver, el ejercicio que vamos a hacer está cambiando la... ¿dónde está mi motorrey? Ya entendí. Es que me estaba complicando con el lógico como matrices, pero es empírico que lo tome todo como dimensión 1. Ya, ahora sí. No, es que estoy poniendo la fórmula encima. Por favor. A ver, Estoy haciendo ¿se acuerdan de sueño. nuestro constraint? Nunca más Lo pinta. Ok. ¿Se acuerdan cómo se veía el constraint que pusimos en nuestro modelo? Decíamos, oye, todo lo que te puedas prestar, todo lo que te podías prestar, esto era lo que te prestabas. Y yo dije, oye, esto tiene que ser menor o igual a una fracción de cuánto vale tu capital. ¿Correcto? Y de ahí, bueno, operamos un poquito para ponerlo dividimos entre n todo, te queda el x, acá te queda x menos 1, y entonces si L es menor que 1, para poder hacer la división, te quedaba así. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto es cuánto me estoy prestando, ¿no? Si el valor de mi capital es más de mi network, quiere decir que me estoy prestando para poder financiarlo. ¿Cuánto me estoy prestando? Y esto es una fracción del valor de mi capital, eso es lo máximo que me puedo prestar. ¿Ok? Y acá simplemente he dividido, y recuerden que nuestro X era QK sobre el endeudamiento. Y de ahí simplemente he operado, y bueno, de esta división de hecho asume que L está entre, porque si no cambiaría de signo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cambiar este límite de endeudamiento y vamos a decir lo que te puedes prestar, el valor que es esto, va a ser menor o igual que el porcentaje, ya no del valor del capital en D, sino el valor de capital en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si funciona, porque nunca no digo esto, pero debería. Dividido entre n, acá tengo x menos 1, y acá tengo dividido entre n, multiplico por q y dividido entre q. ¿Ok? Estamos todos en la misma página. Y esto te queda x menor igual que 1 menor que es lo que está ahí. Bien, entonces he cambiado esta regla de endeudamiento por esta regla de endeudamiento, donde la única diferencia es que este señor ¿Y cuál es la intención de hacer esto? La intención de hacer esto es identificar qué pasa, o sea, en este mundo no tengo este efecto de amplificación debido a que ya no me puedo prestar menos. ¿Correcto? Entonces acá están las soluciones para
del mismo ejercicio con este nuevo constraint, y pues el efecto es menor claramente, ¿no? Y la diferencia es lo que podrías atribuir al hecho de que el nivel, de que lo que te puedes prestar cambia cuando cambia el valor del capital. ¿Qué era la brecha? La brecha es, a ver, tú deberías poder decirme la brecha. La línea roja es la solución con este constraint. La línea azul es la solución con el constraint original. La brecha me tiene que decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Ahora, conceptualmente, esta de acá, la diferencia es que cuando mueves el precio del capital, si el precio del capital cae, este constraint te dice que vas a poder prestarte menos. Si el precio del capital cae, este constraint no cambia nada, porque pues es una constante simplemente. ¿Okay? Entonces el gap es eso. El gap es el efecto adicional que tienes porque te puedes prestar menos cuando se mueve el precio del capital, cuando cae en ese precio del capital. Y acá está el resto de la solución del modelo, que no voy a hacer. Lo vimos. Y lo que pueden ver acá es que obviamente la línea roja termina siendo mejor que la otra línea, ¿no? El precio de capital es más alto porque yo me puedo endeudar casi lo mismo, acá me puedo endeudar más efectivamente. Hay cierto cambio en la dinámica, porque ahora, ¿por qué la línea roja está por debajo acá? Porque hay menos premio, o sea, porque como me puedo endeudar más, el valor marginal o la compensación, el gap en compensación es un poquito menor. Acá también esto es menor porque los households están controlando menos capital. Acá los expertos tienen más capital que antes. ¿Bien? Bien, entonces este es el modelo de Kiyotaki-Moore. Esta es una contribución importante. A ver, estas ideas de que la distribución de la riqueza o la riqueza o el network de un sector clave de la economía puede ser muy importante. La idea de que se genera persistencia, de que se genera amplificación a través de fricciones financieras, como es este límite de endeudamiento que depende del precio, son ideas que son la base de lo que viene después para este field, ¿no? Esta contribución es de 1997, entonces tiene un tiempo ya dando vueltas por ahí. Bien. Ahora, es uno de los papers seminales del área. Ahora, ¿por qué va a aparecer una generación de modelos nuevos para pensar en este fenómeno? Bueno, una de las críticas que ya he mencionado varias veces es que en este tipo de modelo o este tipo de dinámica, todo el mundo sabe, primero que es un solo shock, que pasa pero nadie se espera, y luego tú actúas con la seguridad de que nada más va a volver a pasar. ¿Okay? Entonces si tienes no hay ningún tipo de incertidumbre, no hay ningún tipo de incertidumbre sobre qué tanto, sobre si ya tocaste fondo, incertidumbre sobre cuánto va a demorar la recuperación, y bueno, uno pensaría de que este tipo de incertidumbre es importante para las decisiones que tomen los agentes, que finalmente afectan qué tanto, cómo se va a ver la recuperación, ¿no? Entonces piensan tranquilamente en, oye, si tengo que tomar alguna decisión de inversión sobre algún proyecto en un contexto de alta incertidumbre, probablemente decida posponer o simplemente no hacerlo, y eso va a afectar qué tanto va a demorar, ¿no? Entonces, más aún, acá no hay riesgo propiamente dicho, no hay ningún riesgo esperado, no hay ningún shock esperado en la economía. Entonces,
Y acá creo que lo que resalto es que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que va a pasar es, ¿no? Si tú piensas que puede haber más shocks, pues puedes tratar de tener un comportamiento más precavido en términos de inversión, en términos de repente de ahorrar un poco más, de mantener la riqueza en activos líquidos, en activos seguros, y eso puede tener consecuencias importantes para cuál es el unfolding de la recesión. ¿Ok? Bien. Entonces, esto se ve acá. A ver, la línea azul es la que vimos, es la misma gráfica que teníamos antes, y la línea roja o naranja es la solución con el constraint nuevo que dije que puse acá. ¿Ok? ¿Disculpa? Entonces, la línea naranja, ¿en qué se diferencia? Es que el constraint ya no depende en el precio de hoy, sino es el precio de estado estacionario, que es una cosa fija. ¿Okay? Entonces, cuando el precio empieza a caer, mi límite de endeudamiento ya no cae, se mantiene fijo. Entonces me puedo prestar más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ves acá, de que se puede prestar más. Y como se puede prestar más, tiene una posición de capital más grande. Como el sector productivo está manejando mayor parte de capital, ves acá que el precio del capital también es mayor. ¿Ok? Ahora, como el sector de household está manejando menos capital, su productividad no ha caído tanto, entonces el gap entre el household y el experto. ¿Okay? Y otra cosa a notar es que en la derecha, donde no es binding el constraint, pues el constraint no importa, es la misma solución. ¿Sí? Realmente deberían mover este slide de otro lado, pero déjame mencionar rápidamente. En los modelos que hemos visto, el modelo que hemos visto está altamente simplificado. La idea es simplemente tener los ingredientes estrictamente necesarios para ver los insights que estamos discutiendo. Una cosa que es fácil de introducir en el modelo inicial que yo les planteé en general es inversión, ¿no? Y al final es importante porque la inversión va a depender del precio de capital, es otro efecto real, ¿no? Si el precio de capital cae, la inversión va a caer. ¿Okay? Entonces, no sé si verlo acá o verlo cuando veamos un modelo con inversión. Bueno, déjame hacer este slide. Una manera tractable, o sea, una manera que permite todavía tener un modelo bastante no sé cómo decirlo, tratable en términos de métodos para resolver, es una tecnología de inversión como la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿qué es una tecnología de inversión? Es una tecnología que convierte bienes finales en capital, ¿no? Entonces tú dices, bueno, hay una tecnología de inversión sujeta a costo de ajuste, ¿no? Donde tú inviertes iota a cada unidad del bien final, y la tecnología te da phi iota por cada unidad de capital, donde phi iota es cóncavo, ¿no? Entonces, si inviertes un montón, cada vez el capital que te va a rendir es menos y menos, ¿no? Que es una función cóncava. Entonces esto refleja el costo de ajuste, la dificultad que es escalar de manera muy importante, no muy grande, un proyecto. Y eso cambia nuestra evolución del capital, donde alguno había dicho, oye, ¿viste G de dónde sale? Que la tasa de crecimiento del capital, que el exógeno, ahora se vuelve endógeno, siendo
siendo esta función phi el retorno a tu inversión y este delta la depreciación. ¿Vale? Entonces se puede hacer eso. Y la decisión de inversión, de repente no lo voy a derivar acá, pero cuando veamos, si tenemos un modelo con inversión, que sí, ya deberíamos ver, lo que tenemos acá es que si yo introduzco inversión de esta manera, la tecnología de inversión de esta manera, la decisión de inversión va a reflejar esta idea de la Q de Tobin, que es simplemente la inversión va a ser una función creciente del precio del capital. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque inversión es agarrar goods, bienes, manzanas y sacar capital. Si el precio del capital relativo al precio de las manzanas crece, yo voy a invertir más rentable. ¿Correcto? Entonces, déjame solo tirar esa idea por ahí. No sé si quiero... es un slide que trata de resumir otra de las contribuciones importantes, seminales en el field, como está aquí Takimura, este paper de Bernanke, Berlin-Vilskis. Pero creo que este single slide no le hace justicia y tampoco es más tanto tiempo. Para mantener el flow creo que me voy a saltear. Ok. Entonces, ¿qué hemos visto en estos casos especiales que hemos visto del modelo? Estos dos últimos, ¿no? El primero que vimos era una especie de trato con pre-markets. El primero se centra en este equity issuance friction, que es no puedo emitir capital, pero no solo no puedo emitir equity o no hay un activo que me permita compartir el riesgo. Hay riesgo, pero no tengo activos para compartirlo, entonces el mercado es incompleto. Y vemos que, pero aparte de que no tienes activos para compartir el riesgo, no tienes la posibilidad de vender el activo a un segundo mejor usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque el household no puede manejar capital por su posición, ¿no? Porque decimos que no puede, que no tiene una tecnología o que su tecnología da menos infinito, no puede. Entonces, vimos que en ese contexto, si lo pensamos así, en mercados incompletos, sin la posibilidad de tener fire sales o de liquidar mis activos, vemos que obviamente no hay efectos sobre la habilidad de reales, porque la producción está fija, no cambia, pero también vimos que sí hay este comportamiento de un risk premium muy grande cuando el wealth de estos agentes, de los expertos, es muy pequeño. Pero la manera como captábamos ese risk premium muy grande era con una tasa libre de riesgo que se va básicamente a menos infinito, que es bien contrafactual con lo que uno pensaría. En realidad, si tú ves los datos y ves la tasa libre de riesgo, no hay fluctuaciones muy grandes. ¿Okay? Más aún, puede haber cierto, o no haber cierto endógeno, o el modelo no tiene riesgo endógeno cuando las tasas de descuento eran iguales, o si haces que el experto sea un poquito más impaciente, tenías este efecto raro que era, en lugar de el movimiento del precio del capital, en lugar de amplificar el shock, lo atenuaba. ¿Okay? Entonces no conseguimos esa dinámica que nosotros podríamos comparar directamente o hacer un paralelo directo a las dinámicas que vemos durante crisis financieras. Y luego vimos en este mismo modelito, en otro caso especial, en este Kiyotaki-Moore, donde al contrario, nos olvidamos del riesgo, y no es que el mercado es incompleto y me falte algo que alguien tiene que hacer bear de todo con mucho riesgo, sino que está este collateral constraint, que me dice, oye, hay cierto límite de endeudamiento, ese límite de endeudamiento depende del precio del capital. Entonces, cuando el sector productivo está muy descapitalizado, cuando tiene muy poquito network, bueno, lo que manejen de capital va a depender de cuánto network tienes, y si tienes movimientos en el network tienes este efecto importante sobre el precio del capital, ¿no? Y sobre producto.
Entonces captura esta relación, sin embargo deja de lado totalmente elementos de incertidumbre, elementos de riesgo, y hay este single shot critique, que es que todos estamos de acuerdo en cómo va a suceder la recuperación. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos gustaría tener para hacer un paralelo con cómo vemos en los datos las debacles financieras y las regularidades empíricas que tienen las crisis financieras? Bueno, nos gustaría tener estos dos regímenes que aparecen más o menos en Kiyotaki-Moore, que es un régimen en el que puedes tener shocks al wealth de estos agentes pero no pasa nada, y un régimen donde tal vez están poco capitalizados y los shocks son key drivers para la economía, para el precio de los activos, para output. ¿Por qué? Porque si tú ves los datos, pues básicamente hay muchos periodos donde parece que el sector financiero simplemente es un velo, no hace nada, está ahí. Y solo en situaciones críticas, como lo que pasó con las Global Financial Crisis, ves que si en realidad está severamente golpeado, hay ramificaciones bastante importantes a lo largo de la economía. ¿Okay? Entonces, esta idea de dos regímenes es algo que encaja con lo que uno ve sobre el rol del sector financiero. Y luego nos gustaría tener riesgo, que una parte del riesgo sea endógena, ¿no? Que venga de fluctuaciones en los precios. Y este riesgo endógeno en particular la idea sería que tenga que vaya cambiando en el tiempo, que fluctúe y tenga estos spikes en estas situaciones malas, ¿okay? Donde está de repente el network de la gente esté comprometido, y en ese contexto ver que la economía se vuelve mucho más sensible a los shocks que pueda recibir. Y bueno, hay otros temas como spillovers entre assets, entre agentes, esta idea de Minsky Moment, donde todo de repente, si tú ves la data de cuáles son las regularidades alrededor de las crisis financieras, una de las regularidades es que previo a la crisis tú ves el precio del riesgo reflejado en spreads, en retorno esperado sobre acciones y cosas así, es muy pequeño. Y de repente llega la crisis y hay un spike gigante en ese precio del riesgo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de dinámicas violentas en cosas como el precio del riesgo, el hecho de que parece que el riesgo no es percibido casi justo antes de la debacle, son cosas que también nos gustaría capturar con este tipo de modelos que piensan en crisis financieras, estabilidad financiera. Entonces, eso motiva a movernos a otro tipo de modelos, que en realidad va a ser también otro caso especial de nuestro modelito que les conté al principio, en el que ya vamos a tener riesgo y vamos a tener la posibilidad de liquidar el activo al señor que tiene menos capital. ¿Okay? Entonces, esta vez no me voy a olvidar. Pero si yo no lo digo, recuérdenme, le pueden levantar la mano. Pero sí, ya lo